la gente reciba a Jesús. Porque por más que venga a la iglesia, ¿no? Y si la gente no recibe a Jesús, no va a pasar nada. Aunque Dios hace su obra de todas maneras, ¿no? Pero a veces esas cosas también ayudan. Y dice la Escritura, allí en el versículo 6, dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Esta versión de Dios habla hoy, que voy a leer ahora, dice la última parte, como quienes pertenecen a Cristo. O sea, el apóstol le está hablando a la iglesia, ¿no? Diciéndole que luego de que han recibido a Jesús, y también nosotros, en algún momento de nuestra vida hemos recibido a Jesús. Hemos escuchado el testimonio de los que se bautizaron, ¿no es cierto? Que hubo un momento en sus vidas, hubo una crisis y hubo como un shock en sus vidas y algo pasó y que les cambió la vida. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene a la vida de una persona, algo acontece. Una persona cuando recibe a Jesús no puede seguir siendo la misma. Ustedes recordarán, y ayer precisamente hablábamos con mi señora, ¿no? De que cuando una vida no crece, no avanza, no tiene bendición, hermano, hermana querida, hay algo allí, algún pecado que estás escondiendo que no te permite avanzar porque seguís atada al pecado. El diablo no permite al pecador acercarse a Cristo y recibir sus bendiciones. Puede acercarse a la iglesia, pero no a Cristo. El pecado nos impide. Por eso el Señor aquí dice, después de haberlo recibido, ¿no? Deben portarse como quienes pertenecen a Cristo. Las personas que pertenecen a Cristo tienen un modo de vida diferente. Van a lugares diferentes y se relacionan con personas diferentes, escuchan música diferente, mensajes diferentes, porque somos personas diferentes. Ya no pertenecemos al grupo que antes pertenecíamos. Ahora pertenecemos a los salvados, a los redimidos, a los comprados, a los que pertenecen a Cristo, dice el versículo 6. Con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó, y dando gracias a Dios. Profundizando, ¿no? Esto de profundas raíces tiene que ver con la búsqueda de aquello que me va a fortalecer, de aquello que me va a nutrir. El árbol se nutre por sus raíces, recibe la humedad, busca el agua, cómo alimentarse, cómo subsistir en los tiempos aún de sequía. Así nosotros, todo el tiempo, tenemos que profundizar en la búsqueda de la palabra de Dios, en la lectura. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe, como se le enseñó. Y siempre, dice el apóstol, dando gracias a Dios. Yo creo firmemente que hay algo maravilloso en ser agradecido. Porque el Señor nos manda. Cuando le escribe a la iglesia de Tesalónica, les dice que debemos orar siempre, dice, y ser agradecidos. Dad gracias por todo y en todo. Ahora, piense usted en un corazón, en una persona agradecida. Y piense en lo opuesto, en una persona desagradecida. Indudablemente que hay diferencia entre una y otra y usted va a considerar que la que es agradecida, bueno, es una persona diferente. Hay alegría en su corazón, hay disposición, hay apertura, hay simpatía.
En cambio el otro no, el otro es un desagradecido, a pesar de que tiene muchas cosas por las que agradecer, y es como que hay un corazón cerrado. Entonces, está desconforme. Él no tiene por qué agradecer, porque no puede ver las bendiciones que tiene. Y el que está desconforme nunca va a recibir nada, porque dice la Escritura que debemos estar contentos con lo que tenemos. Allí capítulo 6, Pablo a Timoteo le dice que debemos estar contentos si tenemos sustento y abrigo, o sea, algo con qué vestirte, dónde vivir, abrigo y comer. Dice, debemos estar contentos, porque esas son las necesidades básicas. El Señor no te dice que tenés que estar conforme, sino contento. Y ser agradecido, porque eso abre la ventana de los cielos, porque esa es la voluntad de Dios para recibir las sobreabundancias que Dios quiere derramar, como dice Malaquías. Abriré la ventana de los cielos respecto de cuando somos fieles en el diezmo y derramaré bendiciones. Así cuando nuestro corazón está agradecido, y vamos a cumplir, vamos a obedecer la palabra de Dios. Pero si usted no es agradecido, muchas cosas tiene hoy por qué agradecer. Hoy usted se levantó, pudo hacer lo que está haciendo, tiene esperanza, Cristo, tiene la palabra, la Biblia, usted puede leer, ¿no? Tiene su familia, muchas cosas por las cuales agradecer. El Espíritu Santo como garantía de la salvación. Tengo la salvación. ¿Cuántas cosas por agradecer a Dios? Versículo 8 viene una advertencia. Tengan cuidado, dice, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Esto es algo que venimos viendo los días miércoles en la carta a Timoteo, estuvimos viendo este último miércoles. Entonces, tener cuidado. O sea, toda cosa que vayamos a aprender, no estoy hablando de las ciencias, no, estoy hablando de filosofías. Hay mucha gente que por ahí quiere sumarle algo más al Evangelio o a Cristo, a la obra de Jesús, le suma algo más. No es necesario. Allí en el versículo 10 dice que, por favor, si me lo pone allí al versículo 10 de Colosenses, que si está en la Reina Valera, mejor, o a ver otra, como lo dicen. Bueno, la Reina Valera actualizada. Hay alguno que de la Reina Valera me gusta la clásica en ese versículo, porque dice, nosotros, estamos completos en Él. El que tiene a Cristo tiene la vida. Y tiene todo lo que Él te puede dar, que nosotros necesitamos, pero eso si andamos correctamente caminando con Él. Ahí está, ¿ves? Dice, vosotros estáis completos. Y completo significa eso, completo, que no le falta nada. Entonces nada de andar rebuscándome por ahí leyendo alguna cosa de autoayuda y un poco de yoga y un poco de reiki y un poco de filosofía que aparecen tantos hoy. Es cierto, aparecen muy lindas frases por ahí y la filosofía está buena, a mí me gusta. Pero a la salvación y al espíritu no le aporta nada. Para eso tenemos la palabra de Dios y para todo. Ojo, no estoy hablando de la ciencia, ¿no? Todo lo que es ciencia, adelante, hermano querido, ¿no? Pero cuando vienen esos maestros que quieren agregar tradiciones de hombres, te invito a que vayas al último libro de la Biblia, al libro de Revelaciones, porque
sin duda que el Señor ya sabía que iban a pasar estas cosas, así que andate al capítulo 22, libro de Apocalipsis. Dice 18, vamos a empezar a leer de 18 hasta el 19, o 2 versículos. Dice, a todos los que escuchan el mensaje profético escrito en este libro se refiere al Apocalipsis y a la Biblia. Les advierto esto, o una advertencia más. Aquí el apóstol Juan. Si alguno añade algo a estas cosas, o a lo que está escrito, puede decir en alguna versión, Dios le añadirá a él, o sea, al que añade a las escrituras, las calamidades que en este libro se han descrito. O sea, si tú leíste el libro de Apocalipsis, dices, terrible, tienes partes terribles cuando vengan los juicios de Dios sobre la tierra y para el ser humano que no lo ha reconocido como su Salvador, ¿no? Entonces, dice, Dios añadirá al que profana la Biblia, al que le agrega algo al plan de Dios. Y si alguno quita algo del mensaje profético escrito en este libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que en este libro se han descrito. El que declara esto dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Entonces, como les decía, el Señor se ve que ya sabía que iba a haber gente que iba a estar agregando, quitando, fraccionando la Biblia en algunos casos, y esto sí y esto no. Entonces dice el Señor, al que agrega le mando las plagas allí, y al que quita algo le quito la parte del árbol de la vida. Entonces, nada, la palabra de Dios es absoluta y es todo lo que el ser humano necesita para tener una vida plena. El que se aparta del pecado tendrá las bendiciones prometidas en la palabra de Dios. Versículo 9, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. En un cuerpo humano habitó Dios, Cristo Jesús. Eso se encuentra en Él. Cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos la plenitud de Dios. Ahora alguno va a decir, yo tengo a Dios en mi vida. Y el Espíritu Santo es Dios. Jesús es Dios. Y si lo hemos recibido, lo tenemos. Ahora fíjense que si nosotros buscamos en desarrollar el conocimiento y la fe en Dios, que Dios se pueda mover a través de nosotros por la fe las cosas que Dios haría a través de nosotros. Pero nosotros tenemos que buscar la consagración, el apartarnos del pecado y vivir para Dios, sirviéndole, honrándole, amándole. Y en Él Dios los hace experimentar todo su poder, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Es el día que hemos leído ya. En Él también ustedes han sido circuncidados, no con circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirlos a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecadora. Circuncisión, o sea, Dios viene a quitar algo de nuestra vida. Y si bien la circuncisión tenía que ver con el pacto de Dios con su pueblo, el pueblo con Dios, la circuncisión, un pacto hecho en la carne, también tenía un fin higiénico para los hombres. Porque cuando salieron de Egipto, ahí no había el toilet para bañarse ahí. No había agua.
necesaria, ¿no? Ahora, entonces, dice aquí que el Señor ha hecho una circuncisión, ha quitado la naturaleza que antes traíamos, pero no como lo hacían antes, ¿no es cierto?, una mano humana, no, Dios dice que cambia nuestra naturaleza. Por eso, el que no tiene a Cristo no entiende al otro, no lo entiende. Leía los otros días, no sé dónde, el que camina no entiende al que vuela, porque nunca ha volado, ¿no? El que está en tinieblas no puede entender al que está en la luz, porque él nunca ha estado en la luz. Estoy hablando de espiritualmente, ¿no? Por eso, como lo dije recién, el que no tiene a Cristo no entiende al que tiene a Cristo por qué tanto que le gusta ir a la iglesia, por qué tanto le gusta leer la Biblia y cantar alabanza, y por qué, pero y hasta se enojan. Y hay esposos que no dejan venir a las mujeres. Digo las mujeres porque las mujeres son las que mayormente son más espirituales, ¿no? Y el tipo se enoja y en algunos casos, bueno, cuando es dominante, la cosa es muy seria, ¿no? Porque él no entiende, nunca ha visto la luz y no la puede ver y claro, porque como alguien creo que leyó o yo lo soñé, ¿no? El diablo pone un velo. Eso lo dice la Escritura, pero yo me parece que lo escuché hace un rato. Ah, no, Martín, en la oración de Martín, cierto. El hermano Martín ahí en la oración del grupo de hombres. Ha puesto un velo sobre los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo, y entonces no entiende al que está en la luz, al que tiene a Cristo, porque dice la Escritura, para él son locuras. Y así es. Y estas personas que acaban de bautizarse, no, Gastón decía él que recibir a Cristo es algo grandioso, glorioso, le cambia la vida, tremendo. A partir de eso, hay cosas extraordinarias. Mientras tanto, mientras se permanece en las tinieblas, no se puede experimentar a Dios. No se lo conoce. Simplemente se puede hablar más o menos, que tampoco le resulta muy simpático. Entonces acá dice la Escritura que el Señor Jesús, ¿no?, ha hecho una circuncisión de corazón, sacando, quitando la vieja naturaleza, estableciendo la naturaleza divina, la naturaleza de Cristo, ¿no? Y esto quiere decir que nosotros, a partir de que hemos recibido, porque no se trata de creer en Jesús. Todo el mundo cree en Jesús, cree en Dios, pero no todo el mundo es salvo y no todo el mundo vive conforme a la voluntad de Dios, sino que hay que recibirlo. El diablo, dice Santiago, también cree y tiembla. Él conoce mejor a Dios que cualquiera de nosotros y tiembla ante su presencia. Entonces, no me diga, sí, yo creo, y el diablo también cree, que el diablo va a ser salvo. No, no va a ser salvo. Entonces, si vos tampoco vas a ser salvo, si únicamente crees. Creer y recibir. Ahora, Dios no fuerza a nadie Yo no sé cómo habrán sido, no sé si habrá pastores todavía en Palestina, si será Palestina como una sociedad ganadera de lanares. En aquel tiempo había muchos pastores en Palestina. Ahí viene una chica, no sé quién es. Y los pastores cuidaban sus rebaños. Yo no sé cómo hacían, si las ovejas eran rebeldes o no para entrar en el corral. Pero cuando Jesús habla de las ovejas allí en Juan 10, dice que
mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz y me siguen, ¿no? Y el pastor va adelante, dice, y las ovejas lo siguen, y él llama a cada una por su nombre. Nosotros como pastores todavía acá podemos saber el nombre de todos ustedes. Ahora, no todos me van a seguir, a menos que tenga caramelo. Pero sabemos un nombre. Hay iglesias muy grandes que ya el pastor no conoce a toda la gente. Pero Cristo sí te conoce. Y no importa si el pastor de tu iglesia no te conoce o no sabe tu nombre, perdónalo. Pobre. Pero Cristo sí conoce tu nombre. Él sabe quién sos. Sabe todo, conoce todo de ti. Y Él va adelante, dice. Y nosotros tenemos que seguirlo a Él. Ahora, por eso la oveja parece que aprende, que es obediente. Los animales todos por ahí aprenden, ¿no? Algunos no va a estar de acuerdo conmigo que decide que los animales aprenden, pero yo creo que aprenden. Hay veces que hay ganado que es medio arisco y no es fácil meterlo en el corral. No, lo lleva hasta la puerta y raja para acá, y raja para este otro lado. Y no quieren, es terrible, ¿no? ¿No es así, Marcelo? ¿Viste? Por lo menos uno está conmigo. Lo demás no importa. Ya somos mayoría. Entonces, no quiere entrar. Bueno, y hay que obligarlo y hay que darle duro por ahí para que entre. Ahora, Cristo dice que, ¿no es cierto?, no te obliga. Él no obliga a nadie a que lo siga. Él invita a todos. A todos les habla. Le hace un llamado para que lo reciban. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta del corazón, ¿se entiende? Y llamo. Si alguno abre, entraré. Si no, no va a entrar. Entonces, es tu voluntad, es tu decisión de abrir tu corazón a Dios. Si bien esto teóricamente se hace una vez en la vida para recibir a Jesús, pero yo creo que todos los días tenemos que abrirle el corazón al Señor en su presencia. Señor, te abro mi corazón porque no quiero ocultarte nada. Y a ti que tienes la capacidad de escudriñar en lo profundo del corazón, límpiame, oh Dios, mi corazón, porque algo seguramente que encontrarás allí que no está bien para ti. Por eso te ruego que me limpies, Señor amado, ¿no? Entonces entiendo que es algo que hay que hacer todos los días. Ahora, Cristo no fuerza a nadie a entrar. Es una invitación. Hay muchas promesas, mucha bendición para el que recibe a Jesús. Y el que no hay problema. Dios sigue siendo Dios y sigue estando en su trono y nada va a cambiar para Él. Él de todo corazón desea que tú te rindas a Él, que tú lo alabes, que tú lo sigas y desea bendecirte. Pero si tú no lo quieres, no hay problema. Porque dice, en la manera que habéis recibido, dice el versículo 6, ¿vieron que volví? Al 6. De la manera, dice, que habéis recibido, ¿a quién? A Jesús. No sé si a todos les gusta recibir visitas, depende de la visita, pero qué bueno es cuando uno tiene esa visita, ¿no es cierto?, que es una bendición en tu casa, ¿no? Yo creo que hay siempre, las visitas que lleguen a tu casa siempre es una bendición. Algunas es una bendición cuando llegan, otras es una bendición cuando se van, pero siempre son bendición. Y cuanto más antes, mejor. Pero qué lindo es, ¿no?, es recibir
ese hermano, esa familia que viene, ¿no? Y con la cual uno tiene vínculos estrechos y es un gozo, es una alegría, ¿no? Porque también ellos han recibido a Jesús o tienen a Cristo como el Señor de sus vidas, ¿no? Y es hermoso recibir esto, pero recibir a Jesús es lo que ocasionó todo esto, pero el recibir a Jesús no tiene igual, no tiene igual. Yo creo que algunas personas acá pueden quizás recordar, contar aquel momento traumático. Yo le digo traumático porque te genera algo y que te cambia para siempre y no se puede olvidar. Yo tengo fresca la noche que recibí a Jesús como mi Salvador, como mi Señor. Mirá el certificado de bautismo mío. Estos se entregaban antes, pero bueno, ¿qué se hace? Los tiempos han cambiado ahora. Mirá los hermanos acá, qué maravilla, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? El recibir a Jesús en nuestras vidas provoca eso. Y seguramente que muchos de acá recordarán ese momento. Hay algunos que, bueno, fue como que la luz fue siendo progresiva, ¿no? Hasta que verdaderamente se les hizo, pero de todos modos recibieron, ¿no? Entonces, Jesús no hará nada en tu vida ni a favor tuyo a menos que lo recibas. A menos que lo recibas. Porque está escrito. Es así y no hay otra. Debes invitarlo a Jesús a tu vida, a que sea parte de tu vida, de tus planes, de tus sueños, de tus proyectos, de tu voluntad. Tome control y sea tu absoluto Señor, al cual le vas a obedecer por siempre, porque nada mejor le puede pasar a una criatura, a nosotros que somos criaturas de Dios, que obedecer al Creador, a aquel que nos hizo para cosas maravillosas, no para la ruina, no para el sufrimiento, no para el dolor, para el llanto, para la amargura. Nos hizo para que recibamos bendición y vayamos, como dice Pablo, seamos llevados de triunfo en triunfo o de gloria en gloria. Tenemos luchas, claro, tenemos que resistir al pecado. Pero claro, como el pecado viene bien envuelto, ¿no? Con delicados papeles de colores y cintitas y tan agradable resulta a la carne. Y bueno, ahí está la decisión. O lo resistimos o nos rendimos. Cuando nos rendimos al pecado, le resistimos a Dios. Pero si le resistimos al pecado, nos rendimos a Dios y Dios nos puede dar mucho más que lo que me puede dar el pecado, que son momentos de placeres, porque el pecado siempre trae placer. Pero el placer que Cristo nos da es superior y tiene consecuencias de bendiciones o bendiciones. Y para saber cuándo es pecado, algo que vas a hacer y tenés que leer la palabra. Por eso cada día tenés que leer la palabra de Dios, reflexionarla, meditarla. Habiendo recibido a Jesucristo, deben andar como quienes pertenecen a Él. Bien, vamos ahora a pasar al último versículo, versículo 12, que dice: al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Resucitó a Jesús. Esto es lo que han hecho esta gente, ¿no? Al ser bautizados hoy. Fueron sepultados. Ahí vieron ustedes. Y emergen.
¿no? Cristo murió, fue sepultado, 3 días, pero el Padre, dice ahí, lo resucitó. Ahora, ¿por qué fue que Cristo fue resucitado? Claro, sí, ya sé, me van a decir, bueno, porque era el plan de Dios, porque tenía que ser así, y todo la historia, ¿no? que ustedes conocen. Pero dice que porque no había en él pecado. Porque al no haber pecado en Cristo, la muerte no tenía poder sobre él. Porque la muerte es consecuencia de pecado. Nosotros vamos a morir porque hemos pecado. Y morimos espiritualmente también. Físicamente, y hay muchos, como dice la Escritura, dice antes, y menciono a ellos como todos nosotros, pero estos que están fresquitos bautizados, dice, antes ustedes vivían en delitos y pecados, estaban muertos, dice, espiritualmente. Pero ahora que han recibido a Cristo, ahora tienen vida. Por eso pueden amar a Cristo, seguirlo, deleitarse en Él y deleitarse en las Escrituras y decir lo que han dicho como testimonio de lo que Cristo hizo en sus vidas. Porque se les ha hecho la luz. Y entonces, ahora tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque se han arrepentido de sus pecados y han tomado una decisión en seguir a aquel que puede dar vida y vida eterna. Esta mañana, mientras estaba releyendo, ¿no?, esto, y me fui a Apocalipsis pensando en el versículo que me había sido revelado, y leer el capítulo 22 de Apocalipsis, ¿no?, 21 y 22, es tremendo. Estás en el cielo, te lleva ahí, ya empezás a vivir allí, ¿no?, las calles de oro, el mar de cristal, y no habrá más muerte, ni dolor, ni habrá luz, no habrá que pagar más boleta, ¿no? Porque dice que la gloria del Señor va a alumbrar. Dice que el templo, dice que no se cerrará de día, y dice que no habrá noche. Entonces nunca se va a cerrar el templo. Acá el templo por ahí está cerrado, pero allá no. No, qué glorioso. Así que lea Apocalipsis 22, 21 y 22. ¿No? Dice que, bueno, al ser bautizados, ¿no?, murieron. Ustedes al ser bautizados murieron, morimos, porque fuimos sumergidos. Y así como Cristo, que fue sepultado, o sea, fue sumergido debajo de la superficie, pero el Padre, por su poder, y como no había pecado en él, dice que lo levantó de los muertos, porque el pecado no tiene poder sobre él, porque no tenía pecado. Hermanos queridos, mientras nosotros vivamos libres de pecar, somos poderosos por gracia que nos es dada por Cristo. Dice, y fueron también resucitados con él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Y hoy la tengo con ustedes, porque ustedes fueron los que se bautizan, así que, oigan. Dice, ¿por qué? Porque creyeron. Vuelvo a lo que le decía hace un rato. Primero creyeron y recibieron. ¿No? Pablo acá le dice a la iglesia, ustedes han recibido. Claro, pero viene alterando por ahí el orden, o es una carta larga que hay que desarrollar. Pero dice que fueron resucitados porque creyeron. Ustedes se bautizaron porque creyeron. Entonces, el creer y recibir marca la diferencia. Ahí está la clave. Creer y recibir.
Entonces, si tú crees que Cristo es Dios, que Cristo es el Salvador y que lo que Él dice es verdad, y lo que Cristo dice es que somos todos pecadores, en primer lugar. Todos somos pecadores, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 o 3:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, eso es, dice Romanos 6:23. Por cuanto todos pecaron, pecamos. ¿Hay alguno que no cometió pecado? ¿Son todos pecadores? Qué pena. Es una pena, ¿no? Pero hay esperanza. Pero hay esperanza para el pecador arrepentido. El que reconoce que es pecado, que le falló a Dios, al santo, al justo, al poderoso. Entonces cuando nosotros reconocemos, Señor, perdóname, realmente sí entiendo lo que dice tu palabra porque soy pecador, como decía el salmista David, desde el vientre del pecado me concibió mi madre. Pero cuando vamos a Cristo, allí está el Señor. Allí está el Señor para perdonar. Cualquiera sea tu pecado, el Señor lo perdona. Excepto que no te arrepientas. Excepto que no reconozca que eres pecador o pecadora. La sangre de Cristo puede limpiar todo pecado. Cuando hay un corazón arrepentido, cuando hay un reconocimiento de la necesidad de Cristo para tener acceso a las bendiciones de Dios, a las moradas celestiales, a la promesa de la vida eterna que yo encuentro en su palabra. El Cristo resucitado por el Padre vive y vive para siempre. Y allí Juan dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. No el que simplemente cree. El que cree y recibe al Hijo tiene la vida y el otro no tiene nada. Tiene la esperanza, por supuesto. Porque la esperanza es Cristo y la esperanza no muere. El que morimos somos nosotros. Y si no te arrepentiste y la muerte te sorprende, lamento decirte que no hay para ti más esperanza y hay eterna condenación. Pero no hay condenación para quienes han recibido a Cristo Jesús. Así que hoy es tu día. Hoy es el día de salvación, dice Romanos 6. Hoy es el día de salvación. No sé mañana, no sé. Ninguno tiene un contrato firmado acá por la vida, si mañana vas a tener oportunidad. Hoy es el momento. Pienso en mí, pienso en Alejandro. Yo no sabía que me iba a pasar lo que me iba a pasar. Estaba de re bien, de 10. Dije yo, de esta salud que tengo, ¡pah! Tengo para regalarle a alguno ahí de un momento a otro. ¡Pah! Se acabó la buena salud. Y Alejandro ahí lleno de juventud, de fortaleza, salió en esa moto haciendo Willy ahí. ¡Fua! Fuiste, Alejandro. Pero gracias a Dios, ¿no? Y su misericordia que le devolvió la vida. Y ahora tiene vida abundante. Tiene vida eterna. ¿No? Es una persona nueva. Porque entendió que sin Cristo no hay esperanza y no hay vida. No hay salvación. ¿Has recibido a Jesús? ¿No? ¿Recibiste a Jesús en tu corazón? Amén. Dice, así sea. O sea, que todavía no, más adelante va a ser. Mira, allá hay uno solo que levantó la mano, los otros son todos... Vamos a hacer oración de arrepentimiento y de recepción de Jesús, porque si no, estoy predicándole a unos impíos acá yo. Gloria al Señor, ¿no? Nosotros hemos visto vidas cambiadas, cambios realmente tremendos y hemos visto bendiciones en la vida de mucha gente, ¿no? Y las seguiremos viendo porque el Cristo de la gloria sigue teniendo el poder
para cambiar vidas, para levantar del muladar. Así que, hermanos queridos, yo te invito que cada día tú te encuentres con Cristo allí en tu lugar secreto y vivas en comunión con Él, leyendo su palabra, que es la que te librará del error, del engaño, de las trampas, porque como leía el miércoles, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿No? Así que invertí en el Señor el dinero, y no estoy hablando de ofrenda ni diezmo. Comprate una Biblia, libro, todo lo que tenga que ver con aquello que va a bendecir tu vida espiritual en el conocimiento de Dios. Porque antes, cuando estaba en el mundo, quizás te iba a los boliches y te gastabas no sé cuánta plata en pintura y en ropa, y los hombres se tomaban hasta el agua de la cuneta, ¿no? Y ahora resulta que para comprar una Biblia andan regateando ahí, ¿no? Cash Luna, ¿lo conocen a Cash Luna? ¿Quiénes miran a Cash Luna? Bueno, listo, no vienen más a esta iglesia ustedes. No, buenísimo. Él cuenta que cuando él se convirtió al Señor, él tomaba whisky, antes de que se convierta en tomaba whisky del más caro, ¿no? Y después se convierte al Señor, así que cambió el whisky por la Biblia. Dice, y ni siquiera sabía de Biblia, nada, ¿viste? Porque es así. Fue a la librería y quiero una Biblia, deme una Biblia. ¿Y qué Biblia? ¿Y qué sé yo? Una Biblia. Pero fíjate que hay de muchos precios y de muchos tamaños. Bueno, dice, deme la más cara que tenga. La más cara, dice, porque cuando yo estaba en el mundo tomaba el mejor whisky. Ahora quiero la Biblia más cara, la mejor Biblia, ¿no? Y qué bueno, ¿no? ¿Por qué entonces a veces somos así? Y regateamos para las cosas de Dios. Antes no dudábamos en hacernos un viaje por ahí, no importa, nos empeñábamos. Nos sacaba un crédito para esto o lo otro. Sí, pagaba la curandera ahí a que te curara, a que te adivinara la suerte y todas esas cosas, ¿no? Y después vienen acá a la iglesia y cuestionan, ¿por qué hay que diezmar? El diezmo es cosa del Antiguo Testamento, ¿no? Y no, porque no podía venir, porque me sale caro venir y hay que invertir, hermano. Vos querés bendición de Dios, hay que sembrar. El que siembra cosecha. Dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Pero semilla al que siembra. Hay que sembrar para cosechar. ¿Querés vida eterna? ¿Querés bendición? Entregale tu vida a Jesús. Y todo cambiará. Todo será diferente. ¿Será por qué? Porque serás una persona nueva, serás una persona diferente. Amén. Y después, por supuesto, que ese es el nacimiento, y después viene el trabajar el Señor con nuestras vidas, así como cada uno de los que somos padre, madre aquí, viene ese hijo y está buenísimo, nació. Y ahí recién empieza el trabajo. Hay que criarlo, educarlo y toda una cosa, ¿no? Pero ya está, ya es tu hijo. Con Dios pasa lo mismo. Hemos nacido espiritualmente en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ahora tenemos que ir creciendo y educarnos, e instruirnos, aprender lo bueno, lo malo, y abandonar lo malo y obtener lo bueno. Así es. Así que yo voy a pedirle a la iglesia que me acompañe en esta oración. Vamos a hacer una oración de arrepentimiento, ¿no es cierto? Y de entrega, para solidarizar con aquella persona que quizás nunca ha hecho esta oración y que le interesa recibir a Jesús en su vida. Bueno, que no se sienta sola. Así que todos vamos a hacerlo. Y a tú que no, o a ti que nunca recibiste a Jesús en tu vida, hoy es el día. Porque no sé mañana si habrá tiempo.
Hoy es el día de salvación. Amén. Así que invito a la iglesia a que haga conmigo esta oración. Querido Dios, en el nombre de Jesús, reconozco que soy un pecador y que estoy perdido, sin esperanza. Pero ahora yo sé que Jesús puede salvarme. Por eso yo te pido ahora que perdones mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me aceptes como tu hijo, que limpies mi corazón y que me des vida nueva conforme a tu palabra. Enséñame, Señor, cómo vivir por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, sé mi Señor y mi Salvador, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Ahora voy a orar. Padre, gracias. Gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos diste de celebrar un día más, Dios amado, este culto en honor a tu nombre, nombre maravilloso, nombre en el cual hay redención, Señor, hay salvación, hay victoria, hay bendición, Padre. Gracias, bendigo a tu pueblo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Guárdales a cada uno, Señor, y protege sus corazones, Señor amado. Bendito, bendito, bendito eres, Jesús. Gloria a ti. Amén, Señor. Amén. Bien, Dios les bendiga y nos estaremos viendo. Ah, sí, perdón. Me faltaba. ¿Cómo no me avisaron antes? Bien, cierto, todavía me faltaba la Santa Cena. Aleluya. Bien. Entonces necesito, esas dos hermosas damas allí que me ayuden con la cena del Señor. Bien, lo hacemos a esto cada primer domingo de mes, como hoy, y dado que hemos tenido bautismo, ¿no es cierto?, también tendrán la oportunidad de participar los que se han bautizado recién, ¿no? Y dice la Escritura, la palabra de Dios, dice cuando estableció el apóstol Pablo por la revelación que tuvo de Dios la cena, dice 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen este pan y beben de esta copa. Así lo dijo el Señor. ¿Quiénes participan? Bueno, en ese momento el Señor tenía a sus discípulos, los íntimos, los que estaban bautizados, los que estaban en comunión, los que, ¿no es cierto?, era la iglesia del momento, estaban allí, ¿no? Bien fieles al Señor. No invitó a los seguidores, tenía muchísimos seguidores, 10.000, 5.000, 15.000 seguían a Jesús, pero la cena fue para un grupo, no los que cumplían los requisitos del momento. Hoy también nosotros damos la cena a quienes están bautizados y están en comunión con la iglesia, se entiende, obviamente, ¿no? Así que entonces la señora allí va, claro, por eso allí la señora ahora va a dar gracias por el pan y después va a pasar visitándolos a ustedes, ¿no? Y cada uno tome un pedacito de pan y espere. Recuerde que tiene que estar bautizado, porque dice que el que come indignamente del cuerpo de Cristo, que es el pan símbolo,
y bebe de la copa indignamente, dice, juicio come para sí. Entonces, aquello que es una bendición poder participarlo, si no lo hacemos correctamente, se convierte en un castigo o una maldición. Entonces, hermano, si no estás bautizado, tranqui, que por esto no vas a ser salvado. Quizás cuando más adelante volvamos a bautizar, no hay problema, pero por ahora no. Así que la señora va a orar por el pan y luego... Sí, para arriba. Hola, ahí está. Bueno, oramos. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí reunidos, Señor, en tu casa, Padre. Gracias, Señor, por estos nuevos hermanos, Señor, que van a recibir, Señor, tu cuerpo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por este momento tan especial, Señor, tan oportuno, Señor, que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos, todos aquí, Señor, reunidos, Señor. Gracias por estos nuevos, Señor, hermanos, Señor, que te reciben a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos, Señor, tu pan, Señor, tu cuerpo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea tu nombre, Señor amado. Te damos gracias realmente en este momento por tener este tiempo tan maravilloso, tan precioso, Señor, de estos hermanos que han pasado por las aguas del bautismo. Queremos darte muchas gracias por poder compartir esta santa cena con ellos, Señor. Gracias, Señor, porque esto representa esa sangre preciosa, maravillosa, que si no hubiera sido derramada nosotros no seríamos salvos. Gracias porque ese lugar nos correspondía a nosotros, pero por tu gran amor mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Te bendigo, te alabo, Señor, en esta mañana y te doy gracias, Padre. Bendito, bendito sea tu nombre para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera, por favor, que se pongan de pie los que van a tomar la cena. Bien, cada uno esté recibiendo la copa y el pan y luego espere. Mientras yo les sigo leyendo el modo de participar de esto, y como les decía recién, esto que es una bendición, es un mandato del Señor. Si no se recibe correctamente, con las condiciones dadas por el Señor, puede ser destructivo. Dice, así pues cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Creo que ahí recién estuve hablando acerca de las consecuencias o resultados del pecado. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia. O sea, ¿cómo está usted delante de Dios para participar de esto? Antes de comer del pan y de beber la copa, porque si come y bebe sin fijarse que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Aunque así es, hermanos queridos, es maravilloso esto que podemos hacer, porque dice que anunciamos la muerte del Señor. ¿Qué significa? Que mientras estemos aquí en la tierra lo haremos, y cuando lo seguiremos haciendo,
porque aunque usted diga que a lo mejor después no vamos a tener más culto cuando vayamos a la patria celestial, sí, allá va a estar el templo y vamos a tener cultos, pero el que va a predicar va a ser el Señor, ¿no? Y entonces creo que también tendremos participación de la cena de Dios. Va a haber cosas. Claro, porque está faltando alguna. Y el que no, que se case. Bueno, no importa. Yo vengo a la noche y lo tomo a la noche. ¿A quién le falta acá? ¿Ustedes no? ¿Vos tenés? ¿Vos vas a compartir con el flaco aquel? Ojo con el flaco ese. Todos tienen lo que han deseado recibir y que reúnen también. Bueno. ¿Aquí? Bueno, pero ¿y a quién le falta? Y dale a él. Bueno, si él viene a la tarde, no hay problema. Entonces, todos tenemos el pan. Así que dice la Escritura que este es el símbolo del cuerpo de Cristo y que debemos comer, ¿no? Cada vez que nos reunamos, porque la muerte del Señor anunciamos. Así que esto tenemos que hacerlo hasta que Él venga. Mientras estemos acá, tenemos que anunciar la muerte de Jesús. Así que hagámoslos en el nombre de Jesús. Amén. La sangre de Cristo, que jamás perderá poder, es la que nos limpia de todo pecado. Y aquí está simbolizada con el contenido de esta copa, la que nosotros tenemos que beber también hasta que Él venga o nosotros vayamos a su presencia. Así que hagámoslos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora sí, como dice la Escritura, dice que después de la cena que el Señor tuvo allí con sus discípulos, cantaron un himno y después se fueron. Así que los chicos ahora nos van a guiar en un himno, no tan lejos de los himnos estos, y después nos vamos. Bendiciones. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río que
y hay libertad al danzar. Y le decimos: hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres por su sangre, libres soy, que somos libres, somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Amén. Nos saludamos.